Doctora Paz Consuelo Márquez Padilla García, investigadora del Centro de Estudios sobre América del Norte de nuestra UNAM. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Doctora, se lo aprecio mucho. Igualmente al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ACE, y colaborador para fortuna nuestra de varios de nuestros espacios. Gracias. Para empezar por el principio, o por lo que fue el fin del principio, esperemos que no sea el principio del fin, no. Hay razones. ¿Cuáles son las razones fundamentales desde el punto de vista político y económico que explican este triunfo de Donald Trump, que todavía en las primeras horas del mismo martes pasado se veía difícil, complicado, maestra? Yo creo que primero nos tenemos que situar en el contexto internacional, y es que es una tendencia que se está dando en donde los países están definiendo por estar en contra de la migración, estar en contra de los tratados de libre comercio y estar en contra del establishment. Por eso vemos partidos como Podemos en España, y vemos este nacionalismo populista que se está dando en todo el mundo. Entonces, eso también nos ayuda a ver a Trump no solo con un discurso raro, sino dentro, desafortunadamente, de este contexto que se está dando. Estás planteando nuevas facetas del fascismo, del nazismo incluso. Sí, es un nacionalismo populista peligroso, porque yo creo que cuando los países, y el experto lo dirá más, cuando los países empiezan a competir entre ellos y se vuelven proteccionistas, pues eso fue el antecedente para que se diera la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por un lado, eso vemos el contexto internacional. Ahora, en términos domésticos, en Estados Unidos había un gran descontento a partir de la crisis del 2008, en que se dio una gran concentración de la riqueza, y los costos de esta crisis no se repartieron igual. O sea, las élites se apoderaron y concentraron más la riqueza. Y por otro lado, en Estados Unidos ven que las instituciones han sido tomadas por las élites, y entonces no creen en ellas, no se ven representadas por ellas, no creen en el Congreso, no creen en los partidos. El 40% de los ciudadanos estadounidenses se define como independientes, entonces no los están representando. Entonces esto ha dado una situación de crisis y sobre todo de división muy importante en la sociedad. O sea, ¿cuáles son las razones de carácter económico que movieron a estadounidenses a votar por Trump? Bueno, mira, yo creo que hay que remontarnos a 15 años, hace 15 años, hubo una reunión en la Reserva Federal de Estados Unidos, y lo que hoy nos sorprende, ahí se había prospectado. Una de las conclusiones que se planteaba es de que existía la posibilidad de que la globalización causara una crisis, que en aquel entonces era simplemente una perspectiva justamente del premio Nobel Krugman. Y la segunda hipótesis que ahí salía es de que esto iba a generar, la globalización, un descontento en los trabajadores de lo que allá se llama de cuello azul, es decir, sobre todo el empleo industrial. Curiosamente, una de las conclusiones que de ahí se derivó fue que era poco probable que estos trabajadores pudieran detener el proceso globalizador, porque era difícil que alcanzaran el poder político. Entonces, algo que estamos viendo ahorita es que, primero, esta globalización, este proceso de intercambio, de mayor acercamiento entre los países, en poco ha beneficiado a la parte industrial y a la parte de empleo industrial en Estados Unidos, como tampoco lo hizo en Gran Bretaña. Y contrario a lo que se estimaba, sí alcanzaron el poder político, lo acaban de hacer a través de un empresario, no necesariamente de alguien de izquierda ni de los demócratas, y en este sentido me parece que eso que ya se veía venir, que la globalización iba a dejar a unos ganando más que a otros, la crisis del 2008, que fue muy profunda y que al mercado laboral algo que heredó fue la precarización del empleo, nos ayudan a entender en la parte económica el por qué ahorita la sociedad norteamericana ha salido a decir hay que repensar el modelo económico del país. ¿Crees que la mayoría de los desempleados, o que la mayoría de quienes se consideran con bajos salarios, salarios injustos, salieron a votar por Trump con esta motivación de que la culpa es de los migrantes? Ellos son los que nos quitan los empleos, y las grandes compañías están yendo a otros lugares, a México, a China. Ahora son los nuevos enemigos, y en esta fijación de etiquetas terribles, ¿se motivó a muchos estadounidenses a votar por Trump?
Yo creo que un antecedente que debemos tomar en consideración es el propio programa del presidente Obama de recapturar la manufactura, justamente porque ya se veía el empleo se fue a otros países. El acuerdo transpacífico que hoy está a punto de morir es justamente un programa para recapturar la manufactura dicho por el propio presidente Obama para enfrentar a China y evitar que estos empleos, estas inversiones se vayan a otros países. Entonces ya había un antecedente peligroso que me parece que Donald Trump alcanza a observar muy bien y alcanza a darle todavía 2 pasos más allá. Es decir, lo lleva a un discurso antiinmigrante, lo lleva a un discurso en donde si no hacemos eso no podremos hacer América grande, y en este sentido coincido, no es algo nada más en Estados Unidos. En Gran Bretaña fue similar. En Francia tenemos por venir un proceso que será complejo, y de lo que nos habla es de que en estos momentos se va a redefinir el proceso globalizador a través de la inconformidad social que se ha generado. Este aislacionismo, este nacionalismo exacerbado, se va a acrecentar o se puede, como dicen algunos optimistas, se puede moderar, porque una cosa es la campaña y otra cosa es cuando él ya ejerza el poder. Sin embargo, desde ahorita en estas horas recientes, acaba de decir que va a deportar por lo menos 2 millones, si no es que 3 millones de criminales, porque efectivamente Trump modere sus actitudes o que estamos apenas viendo el principio de lo que serán sus actos de gobierno. Bueno, yo sí creo... Porque él tiene que corresponder a sus votantes. Ajá, claro. Yo creo que debemos de desear y tener la mayor esperanza. ¿Cuál sería esta? Sería pensar que él es un empresario pragmático y que de alguna forma a la hora que empiece a estudiar a fondo los problemas, que vea lo importante que es cómo se complementan las economías en el mercado de trabajo, y por eso son más productivos sus productos. De alguna forma eso le permita darse cuenta que no es tan fácil echar a 3 millones de indocumentados y no tener consecuencias en que vayan a subir muchísimo los salarios, en que no tengan gente para realizar esas actividades, como en el área agrícola. Cada vez que no hay migrantes, estas sufren muchísimo. Y de servicios también en general, pero ya este discurso de odio ya ha permeado también de lo político a lo social, estas agresiones a los niños en las escuelas, los vecinos que le dicen a quienes no tienen una apariencia caucásica o sajona, ya váyase, ya regrésese a su país. Sí, en realidad lo interesante de este proceso es que los estados péndulo, los swing states, los llamados swing states, es ahí donde están, donde más se ha sufrido por el Tratado de Libre Comercio y sobre todo por la tecnología. Entonces fueron estos estados los que decidieron esta elección. Pero lo que nosotros vemos es que en estos estados, que aunque no hay tanta migración, tienen un temor muy fuerte al cambio cultural de su sociedad y están en contra de la migración. Por otro lado, se hereda este movimiento del Tea Party, ¿se acuerdan? Sí. Que hablaba en contra de la migración y en contra de los impuestos. Trump capturó este descontento, este enojo de la sociedad, y lo que les pasa a los trabajadores muchas veces no es que ya tengan ahí la migración que les está compitiendo, pero lo que piensan es que porque están tomando todas las redes sociales de apoyo a los trabajadores, que los indocumentados se los están dando, lo que no es cierto, pero ellos tienen este temor. Aunque bueno, el Tea Party podría considerarse Walt Disney junto a la Asociación Nacional del Rifle o al Ku Klux Klan, que ya están envalentonados ahora esos grupos extremos, como si el triunfo de Trump les hubiera dado derecho al odio y a las agresiones hacia los demás. Ahora, económicamente, ¿cuáles serían los impactos? Vamos a suponer que hipotéticamente Trump, ya hay un muro extenso, pero acaba de construir el muro, y sobre todo a abolir el Tratado de Libre Comercio. ¿Es viable? ¿Cuáles serían las consecuencias para México y para ellos también? Bueno, yo creo que esa parte del Tratado de Libre Comercio sería algo demasiado complejo. ¿En qué sentido?
en realidad quien más se ha beneficiado y quien ha funcionalizado la operación del Tratado de Libre Comercio son las grandes empresas transnacionales. Si nosotros revisamos de lo que sale desde México hacia Estados Unidos y Canadá, podríamos plantear que 100 grandes empresas dominan el 70-75% de las manufacturas que salen de nuestro país, y que de esas 100 grandes empresas, la mayor parte o es norteamericana o tiene vínculos, pertenecen a la Unión Europea o países asiáticos, pero que ven al mercado doméstico de Estados Unidos como su gran nicho. Entonces, me parece que la primera oposición que vamos a enfrentar para que el Tratado de Libre Comercio se derogue o tenga cambios sustanciales vendría de las propias empresas transnacionales, que son las que en un momento dado tienen el mayor beneficio. Segundo, el poder de cabildeo que estas empresas tienen en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el Senado norteamericano, no es menor, y en ese sentido me parece que ahí tendremos el primer filtro. Sin embargo, creo que sí buscará hacer algunos cambios. El Acuerdo Transpacífico es el que primero se me hace va a enfrentar el no de Donald Trump, y algunos cambios que me parece irían enfocados a tratar de recapturar el empleo. El problema que enfrentan los norteamericanos, y que no nada más surgió de Donald Trump, o sea, digamos el bastión de fuerza que tuvo Bernie Sanders también fue decir, a ver, el tratado, los acuerdos comerciales no nos han beneficiado, tenemos afectaciones en la parte de empleo, y en ese sentido yo creo que sí debemos ser conscientes que van a venir cambios, no nada más por el electorado que votó por Donald Trump, sino también porque aún en la propia parte demócrata había ciertas voces en el mismo sentido, aunque con otro tenor, digamos, de virulencia. El tiempo, por desgracia, se nos agota, pero les pediría o les plantearía finalmente un cuestionamiento. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer aquí, en México? ¿Qué podemos hacer aquí en México ante esta avalancha de llamada a Donald Trump? Bueno, yo creo que todos tenemos relaciones con Estados Unidos a nuestros diferentes niveles. Lo que comentaba de hacer alianzas con los empresarios que son fundamentales allá para el comercio internacional, son nuestros aliados. Para lo del muro, con los grupos ecológicos, con los académicos, con los estudiantes. Entonces yo creo que sí es tener una estrategia muy importante a todos los niveles, para que realmente ver los aliados, pero que trabajen allá. Muchas veces yo veo estrategias que dicen desde acá nosotros vamos a hacer, que no se nos olvide que es su decisión y es su gobierno. Y lo que nosotros sí podemos hacer es aliarnos con ciudadanos estadounidenses que tengan y compartan los mismos intereses que nosotros y que no estén con esta narrativa de exclusión y proteccionismo exacerbado. Algo más. ¿Qué tendríamos que hacer como gobierno? ¿Qué podemos, más bien, qué podemos hacer? ¿Qué está a nuestro alcance en lo económico ante este embate feroz, ante esta guerra declarada? Yo creo que son dos cosas. Uno, lo que debemos hacer es, México está obligado a repensarse desde adentro, es decir, tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, nuestra producción interna, es decir, tenemos que empezar a reconsiderar que no nos conviene ser tan dependientes y estar tan alineados a lo que emana de Estados Unidos. Evidentemente tenemos una relación muy compleja. 85%. Tenemos una relación muy compleja, eso no va a cambiar, pero sí es momento que desde aquí se empiece a comenzar a reconstruir un proyecto de nación que sea con visión global, pero que tenga muchos mayores fundamentos en la parte interna. Y la segunda parte, coincido, es en este momento los mejores aliados se encuentran en Iowa, se encuentran en Arizona, se encuentran en aquellos estados norteamericanos en donde parte de sus exportaciones, parte del empleo depende de las relaciones que tienen económicas y comerciales con México, y me parece que en ese sentido México tiene que recapturar la visión global y el liderazgo de salir en otra cancha, en este caso en el suelo norteamericano, a replantar sus intereses con aliados de allá. Doctora Paz Consuelo Márquez Padilla García, investigadora del Centro de Estudios Iberoamérica del Norte de nuestra UNAM. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC. Gracias de verdad a ambos, les aprecio mucho que hayan estado con nosotros. Gracias. Gracias. Y también a ustedes, gracias por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13.